Y bien, regresamos con la música de nuestra banda erótica de fondo, Moon Dance, eso que escuchan ustedes con un toque de las flautas nativoamericanas que le damos ahí, por aquello de darle ese toque étnico, etno progresivo, como dicen algunos mis amigos. Hoy precisamente es el día también del músico y todos mis amigos de mi grupo erótica, pues un abrazo a todos, Sino, a Huichín, a Rafa Vega, el bajista, Huichín el baterista, Sino en guitarra y todos acá en el área metro. Un abrazo a todos esos buenos amigos y de hecho estamos buscando una vocalista, una chica que se une a la banda para cantar música sensual como la erótica, distinta y diferente. Así que eso más adelante pues lo vamos a plantear porque estamos ahora mismo en un proyecto instrumental, pero queremos obviamente poner una voz femenina, porque aunque los varones hacemos algunas voces ahí tipo Milton Nascimento y cosas así interesantes, pero queremos obviamente una mujer, una voz femenina que le dé ese shadé, ese toque sensual especial. Bueno, regresando acá, hablamos de la tragedia de los Kennedy. Yo creo que es una de las familias más importantes que había en los Estados Unidos, específicamente del papá Joseph P. Kennedy, ¿no? Joseph P. Kennedy, que obviamente pues millonario, raíces irlandesas, de la región de Massachusetts, allá en área de Nueva Inglaterra, y ellos pues definitivamente pues estaban relacionados por mucho tiempo de la ley seca con el tráfico en un momento dado de whisky en los Estados Unidos. Inclusive todavía en la actualidad cada botella de scotch que entra a los Estados Unidos tiene que pagarle una regalía a la familia Kennedy, así que jamás se va a acabar la fortuna de los Kennedy porque toda la importación que viene a Estados Unidos de whisky escocés pues tiene que pasar por el filtro de los Kennedy, es decir, por el bolsillo de los Kennedy. Interesante problema. Ha habido un sinnúmero de Kennedy que han muerto los jóvenes, por ejemplo la nieta de Robert Kennedy recientemente, hace unos meses atrás, Shores Kennedy, murió, nieta de Robert, murió de una sobredosis y así hemos tenido otro nieto, por ejemplo, de Robert también murió hace como 10 o 11 años atrás esquiando, se estrelló contra un árbol, como los esquíes y cosas así por un lado, por otro. Aquí, de hecho, de las hermanas de Kennedy, había una que era Rosemary Kennedy, que le hicieron una lobotomía a los 23 años. ¿No? Había sufrido aparentemente unas condiciones al nacer, una discapacidad que tenía obviamente por privación de oxígeno cuando nació, y el papá pues tratando en aquel entonces, a principios del siglo, recuerden que la lobotomía creían que era una solución para enfermedades, imagínense, dejarlo usted sin el lóbulo frontal, y era peor ese remedio que cualquier tratamiento que pudiese haber o cualquier enfermedad que hubiese existido en el tiempo, verdad que era una cuestión criminal, y le hicieron la lobotomía a esta hermana de Kennedy. Joe Kennedy Jr., que era el mayor de los hermanos, murió como piloto en una misión secreta durante la Segunda Guerra Mundial. Joe Kennedy, de hecho, dicen que fue de los primeros kamikazes norteamericanos porque se estrelló el avión contra una instalación alemana en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en ese tiempo, John F. Kennedy, el hermano de Joe, pues capitaneaba precisamente una torpedera allá en el Pacífico, y de hecho fue hundida la torpedera, y ahí es donde el presidente, que iba a ser presidente del futuro, John Fitzgerald Kennedy, salva, rescata a sus propios hombres. Cuando se estaba hundiendo la torpedera, él sacaba a los hombres que quedaron atrapados ahí, los llevaba hasta la playa, él nadaba y llevaba a los hombres hasta las playas, lo que lo convirtió en un héroe de guerra, para que vean que no era ningún cobarde. El tipo estuvo en la acción, estuvo ahí en el Pacífico contra los japoneses, y de hecho debido a esa situación quedó lesionado de la espalda, para que ustedes vean cómo es esto. Toda la vida tuvo que estar tomando medicación para la espalda, John F. Kennedy. Importante aquí es también, todos recordamos la historia de su hermano de Robert Kennedy, que también fue asesinado, no solamente John sino Robert, y la muerte de Robert Kennedy pues ocurrió obviamente allá en un hotel en California, en Los Ángeles, por un palestino llamado Sirhan Sirhan, y que parece ser que fue parte, ¿no?, de un proyecto llamado Search para eliminación de enemigos políticos. Y de hecho al día de hoy Sirhan le dice a usted que no sabe por qué mató a Kennedy, que no recuerda inclusive haber matado a Kennedy. Bueno, en el lugar de los hechos, a Kennedy, cuando mataron a Robert, que le metieron los disparos en la cabeza, igual que a John, que se lo hicieron con un rifle, lo interesante es que había más tiros en el lugar, sobre 8 o 9 disparos en el lugar, y Sirhan usó un revólver, pero habían sobre 8 o 9 disparos en el lugar, obviamente incrustados en las paredes de los disparos que se dieron en aquel momento allí en el área de la cocina. Cosa interesante. Pero bueno, él no es el único, obviamente, que quedó en esta línea oscura. Está John, ¿se acuerdan John, no? John F. Kennedy Jr.,
el hijo de Kennedy, que murió a los 38 años, se estrelló en un avión allá para 1999 junto con su esposa y su suegra. Se mataron allá en el Atlántico, en la región de Massachusetts. Y eso pues también se quedó siempre con una incertidumbre, algo oscuro que habrá pasado aquí. Bueno, pero meramente quedó ahí como un accidente más. De hecho, no es la única. En el 48, Kathleen Kennedy, la segunda hermana de John F. Kennedy, falleció también, estrellarse otro avión más. O sea, esta gente está salado, están como los Bin Laden, como mencionaba la pasada semana, que lo dije someramente. Papá Bin Laden y el hermano mayor de Osama Bin Laden, su papá y su hermano mayor, se mataron en accidentes de aviación en Texas. No en Arabia Saudí, ni en Yemen, ni allá en el Oriente Medio, en Texas. Y casualmente, busca la información, tiene su asignación. Casualmente, después de reunirse con los Bush y no llegar a acuerdos económicos con los negocios que tenían. Qué cosa, ¿verdad? Que esto es un mundo de mentiras. Y uno se pregunta el porqué de por qué no se hace nada y nadie dice las cosas. Pero bueno, ahí están. Es como si estuvieran en el limbo, en el Matrix, y no descubren la verdad más allá de lo aparente. Por otro lado, tenemos el caso también de Ted Kennedy. ¿Se acuerda de Ted Kennedy? Bueno, Ted Kennedy tuvo aquel accidente en el lago, aquel accidente automovilístico. De hecho, en aquel entonces Ted Kennedy era el próximo candidato. Lo estaban obviamente visualizando como el tercer Kennedy en tratar de llegar a la presidencia, ya que a Robert pues lo mataron en la campaña. Pues que Ted Kennedy estaba en esto, que era el hermano menor de John F. Kennedy, ¿ok? Y este accidente donde pues Mary Jo Cooper murió, que era alegadamente su ayudante, algunos decían que era su chilla, que era su amante, y se mató en este accidente. Y el problema de todo esto es que Kennedy, una vez hubo el accidente y murió esta mujer, que era una asistente de su oficina, pues hasta la mañana siguiente él no reportó el accidente. De hecho, le dieron una sentencia suspendida de 2 meses por no haber reportado el accidente a tiempo y dejar el cadáver de esa mujer allí. Qué cosa, ¿verdad? Son cosas que pasan, cosas rarísimas, ¿no? En el mundo, y la vida de los Kennedy, pues obviamente no ha estado exenta de todas estas cosas que pasan en el mundo. Bueno, vamos a ver qué está pasando. Interesante, esta semana estuvimos hablando de varios asuntos en mi página, Andrew Alvarez Chardón. Recuerde, página oficial, Andrew Alvarez Chardón PhD, está hackeada. Sálgase de ahí si no quiere que obviamente por ahí se cuelen a su página. Así que estamos en Andrew Alvarez Chardón, página oficial. Estuve publicando sobre los crímenes de guerra, un artículo obviamente de BBC de Londres, donde se habla de los crímenes que soldados británicos han llevado a cabo en Irak y en Afganistán, y cómo el gobierno británico no ha hecho nada, cómo no se ha juzgado a nadie, cómo hay una gran cantidad, ¿no?, de evidencias sobre cómo han matado civiles sin mediar ninguna razón aparente, y estos son crímenes de deshumanidad, esos son crímenes contra la humanidad, deshumanidad, crímenes obviamente aunque sean en un periodo de guerra, como quiera que sea, hay lo que se llama reglas de enfrentamiento, ¿no? Y estas reglas de enfrentamiento pues se le dan a los soldados para que sepan cuándo usar la fuerza letal, ¿no? Si te disparan, usar la fuerza letal, quiénes son tus blancos, quiénes son obviamente el enemigo. No es todo el que esté en la calle. Esto, por ejemplo, pasó con Blackwater, ¿se acuerda usted? Allá en Irak, cuando mataron un sinnúmero de personas cerca de una gasolinera, ametrallaron a todo el que estaba allí. Sin ninguna razón aparente, porque aquí hubo una confusión, empezaron a dispararle a muchísima gente. Yo tengo una serie de videos donde obviamente hay mercenarios de Blackwater, ¿no? Ahora llaman The Academy, de Blackwater, que están ametrallando a las personas en las carreteras de Irak, ¿sí? Ellos van en su 4x4 y ven 2 o 3 carros, los carros van así, empiezan a dispararle por ver la gente estrellarse. Y también de soldados norteamericanos disparándole a mansalva a todo el que anda por la calle caminando, o todo el que está en su automóvil desde los techos y riéndose y apostando. Y esos son de la vida real, son los fake news. Y eso lo he presentado yo en conferencias hace más de 10, 12 años atrás. Ya la gente se olvidó de eso. De eso usted ya no encuentra porque eso lo borraron. El Departamento de la Defensa ordenó borrar todo eso junto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de YouTube y de cualquier lugar. Por esos videos los publicaron los mismos soldados. Fíjense la locura en que estaban, ¿no? En la psicosis en que andaban estos muchachos allá, locos y sin idea, ametrallando y disparándole a la gente. Así que, despierta durmiente, ¿en qué estamos hablando aquí? Pues, aquí a los únicos que han juzgado es a Blackwater y unos cuantos casos de algunos militares que sí ejecutaron personas que estaban heridas o se habían rendido y los ejecutaron. De estos casos hay por lo menos 4 que son de la zona de Irak y solamente 2 de Afganistán. O sea, solamente 6 casos
en 19 años prácticamente de guerra. Lo demás pues se ha ocultado, se ha tapado, nadie ha dicho nada, se ha quedado ahí. O sea, hay antecedentes de todas estas cosas. De hecho, recordamos los crímenes de guerra en Vietnam, la aldea de My Lai, ¿ah? Que por ahí este señor, que era el de Chupacabra, decía que él había estado aquí en My Lai, que él ametralló gente allí. Imagínense, eso lo dijo en primera hora. Busque unos años, hace 4, 5, 6 años atrás, va a encontrar la entrevista a Chemo Soto, donde dijo que él estuvo en My Lai y que él allí sí ametralló a la gente en la aldea. Pues estaba confesando el asesinato, porque el teniente a cargo de la patrulla que mató a la gente en My Lai, lo metieron preso. Y estaba preso por crímenes de guerra, por asesinar gente. Y me acuerdo todavía en primera hora a este señor Chemo Soto diciendo que él estuvo allí en Milán ametrallando gente porque había que limpiar a aquella gente allí. Él fue de los que estuvo allí. Mi madre, yo nunca había escuchado algo así. Busque. Ya eso tendría que meterse en la hemeroteca de la Universidad de Puerto Rico. Los que tienen buena memoria se acuerdan, los que no, pues andan perdidos en la memoria. Pero esa es la realidad. Cosa de la vida terrible. Recuerda que los rules of engagement, ¿no? Las reglas de enfrentamiento se dan a los soldados precisamente para evitar la mayor cantidad de daños colaterales, es decir, poder evitar que hayan daños colaterales, que hayan bajas civiles innecesarias, ¿no? Todas estas cosas que siempre ocurren en todas las guerras, lamentablemente. Pues bien, esta semana en el mundo, Latinoamérica, represión, wow. Bolivia, óigame, Yanine Áñez, la presidenta de facto, la autoproclamada presidente de Bolivia, con la Biblia en una mano y con el rifle en la otra, los militares dando leña para arriba y para abajo. Pero no se llama engaño. Yo recuerdo, de hecho, una entrevista que inclusive la tengo allí guardada en casa, la copié porque me estuvo curioso, hace unos años atrás, cuando Evo Morales, ¿no? El pasado y destituido o renunciante presidente de Bolivia, decía que él era cocalero, que él cultivaba coca, que traficaba con coca y que era asesino. Entonces él decía, se preguntaba cómo la gente iba a votar por alguien así, como era él. Así que hasta Evo Morales, de su boca, no es fake, no es que lo prepararon, no, una entrevista común, donde Evo Morales admite que, al igual que lo ha hecho otras veces allá el loco de Filipinas, Duterte, aunque Duterte es todo lo contrario, Duterte odia y asesina a los traficantes de droga, y él mismo ha admitido que ha matado gente, que los ha matado. Pues bueno, pues en este caso Evo Morales dice que está dentro de la industria de la coca y que pues mató gente y todo esto, así que imagínense. No es fácil, yo lo he dicho aquí tantísimas veces, oiga, y lo menciono por enésima vez, el mundo está gobernado por psicópatas. Y la gente está tan ensimismada en la bobería, la gente está tan idiotizada, por no decir hipnotizada, idiotizada, que no ve las cosas como son. O sea, no ven a los políticos como los ven. Por eso aquí cualquier sanano con cualquier campaña y cualquier jingle o eslogan llega a una posición de Senado o gobierno en Puerto Rico, y en cualquier parte del mundo pasa lo mismo. En Bolivia, pues tenemos a esta señora ahora, que va a reclamar que nuevas elecciones. El presidente Trump inmediatamente la reconoció. ¿Es o no es así? La reconoció inmediatamente, como hizo con Guaidó en Venezuela, que inmediatamente lo reconoció. O sea, toda esta gente que anda en ese tipo de tramoya, inmediatamente unos y otros se dan la mano. Y yo no soy de izquierda, pero hay que decir las cosas como son, le gusta el que no. Es la verdad. Chile, bueno, Chile tenemos allí desbarajuste terrible. En Chile la violencia está en las calles, no solamente le revientan los ojos a las personas con las balas de goma y con los bolines, sino en Chile la cosa se ha puesto grave, se está casi al borde de una guerra civil. Chile, la situación sigue calentándose. Si en Bolivia está caliente y en Bolivia está la represión y está violenta la cosa, y están los soldados obviamente agrediendo por ejemplo, a las naciones indígenas. Y cuando digo naciones indígenas, es a todos los nativos, a la gente de la ruralía, ¿no? Al indígena de la montaña, a los Andes, donde el ejército le está dando leña, donde obviamente la policía está reprimiendo a toda esa gente, no solamente con gas lacrimógenos, sino con bala viva. Pues en Chile la cosa está exactamente igual. O sea, en Chile la cosa está violenta. En Ecuador estaba violenta, siguen todavía las protestas. Ya ha bajado un poco, ¿no? Diría yo, el tempo de la cosa. No está tan violento como en Bolivia y Chile en estos momentos, pero en Ecuador obviamente sigue también, continúa la situación, la peligrosidad en Ecuador. En Venezuela, como dije, no solamente están los reclamos ahora mismo de los enfermeros, de los médicos y todo el personal de salubridad de Venezuela diciendo que no sirve, que el gobierno de Nicolás Maduro es una porquería, que ellos no tienen cómo tratar al pueblo, que la gente se va a morir allí porque ellos no pueden ni curar ni siquiera un moco allá en Venezuela, y lo dicen ellos, lo digo yo. Vea, busque, vamos.
Indague para que no lo cojan de bobo acá con la propaganda de izquierda. Te lo digo. Yo acá izquierda y derecha la misma cosa, los extremos se tocan, mi amigo, los extremos se tocan. No se llama engaño, es la manipulación global, es utilizar las ideologías para separar los pueblos y crear esa polaridad artificial. Pero hay quien se lo cree y hay quien lucha y muere por eso y no se da cuenta de quiénes son los amos del mundo. Importante aquí, bueno, pues Nicolás Maduro, pues obviamente no puede resolver, no, que es el bloqueo yanqui. Igual que decía Fidel y Raúl, el bloqueo yanqui, el bloqueo yanqui. Venezuela tiene un montón de dinero, Venezuela tiene negocios con Rusia. Venezuela tiene negocios con la segunda potencia económica del mundo, que es China, tiene negocios con Irán, tiene negocios con España, tiene negocios con un montón de países. Estados Unidos no es, obviamente, el eje del mundo, claro, la economía más rica del mundo, puede llamarle la Roma del siglo XXI, que usted quiera, pero tienes otros mercados. ¿Y qué pasa? Es un problema de administración también y de capacidad, porque obviamente Nicolás Maduro no tiene ninguna capacidad, es un imbécil. Eso diría yo es el anatema de la inteligencia. Nicolás Maduro es una cosa, obviamente, y Hugo Chávez era otra. O sea, yo respeto a Hugo Chávez por un sinnúmero de cosas. Habrá sido de la izquierda, habrá sido procastrista, habrá llevado a los cubanos y los habrá metido allá en Venezuela y metió obviamente al G5 cubano y todo lo que quiera allá la inteligencia cubana en Venezuela. Pero el tipo sabía mover a la gente, era un populista que sabía, tenía intelecto, y era un militar que sabía de estrategia. Pero este tipo, que lo que era un chofer, este tipo no sabe dónde está metido. Juan Guaidó está perdido en la noria. Perdón, mejor dicho, Nicolás Maduro, pero también Juan Guaidó, vamos, ya que lo dije por ahí, Juan Guaidó también está perdido en la noria. Juan Guaidó se cree presidente, se proclama presidente, pero no tiene fuerza en el país para hacer un cambio. Están solos. O sea, no tiene forma de provocar un cambio dentro de su país y que el apoyo extranjero le ayude. Así que Venezuela sigue en el limbo. Venezuela está en un limbo. Y como he dicho, ¿no? Las autoridades pues desplegaron ayer jueves a los agentes de la Guardia Nacional para impedir que los estudiantes marchasen, para exigirle a los militares que se unan a la lucha para sacarle el poder al presidente Nicolás Maduro. O sea, los estudiantes allá en las universidades están pidiendo que los militares se unan a ellos. Porque, y déjame decirle algo, mi amigo, para que usted entienda cuál es la ecuación. La fuerza más poderosa de actividad y de revolución dentro de un país son los estudiantes. Sí, son los estudiantes. Ajá. ¿Qué es lo que ha sacado del poder en Puerto Rico? Ha puesto inestable los gobiernos, las administraciones de los partidos, por ejemplo, el Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico, el PNP, pues las huelgas en la universidad. Cada vez que hay huelga en la universidad, cada vez que hay grandes protestas de estudiantes, el PNP pierde las próximas elecciones. Te invito a que verifique esto que te estoy diciendo. Busca la historia, no longitudinalmente busca. Cada vez que hay protestas, pregúntele a Ferrer cuando hubo los tiroteos allá en la UPR. Vea antes, pregúntele a Fortuño, pregúntele a que usted quiera. Cada vez que hay revueltas y hay protestas masivas de los estudiantes en Puerto Rico, el gobierno de turno, que en el 99% de las veces el Partido Nuevo Progresista, porque al Partido Popular muy pocas protestas le hacen los estudiantes aquí, no es porque sirva para algo ese partido, sino porque obviamente no les representa alegadamente a ellos una amenaza. Una amenaza que una amenaza ideológica, porque no tienen ideología ninguna y mantienen el status quo. Y mientras el status quo está, pues hay esperanza, obviamente, de un cambio político y de estatus hacia la independencia de Puerto Rico. Vamos a hablar como es, a calzón quitado, dejarnos de aguaje, de eufemismo, de camuflajear la cosa. Pero, definitivamente, los estudiantes mueven en cualquier país del mundo, ya bien, donde los estudiantes se rebelan. Obviamente va a haber un cambio radical. Mientras eso pasa allá, en Venezuela con los estudiantes, está pasando lo mismo en Chile con los estudiantes. ¿Ok? Está pasando lo mismo con los estudiantes, ¿dónde? En Nicaragua. En Nicaragua, obviamente, allá lo que tenemos, usted sabe que hace unos años atrás, yo mencioné la pasada semana, hubo 150 y pico de muertos, obviamente en la represión del gobierno. Las protestas han bajado un poco, pero siguen, obviamente, porque, por ejemplo, usted tiene en estos momentos en la iglesia San Miguel Arcángel, allá en la ciudad de Masaya, en el poblado de Masaya. Usted tiene obviamente una serie de mujeres, madres y hermanas que están en una huelga de hambre dentro de la iglesia. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Pues bueno, lo que ha hecho el gobierno de Nicaragua es simple y llanamente coger y cortarle el agua, cortarle la electricidad y aislar a estas mujeres en esa iglesia, que no tengan agua, que no tengan electricidad, que no tengan nada. Es una vendetta directa, porque están pidiendo la liberación de 150 presos políticos que hay allá en Nicaragua. ¿Ok? ¿Sí? Sí, país de izquierda como Nicaragua, sí, con un presidente de izquierda como el de Nicaragua, como Ortega. Ahí está Ortega, pues bueno, Ortega es un tipo represor, y todo el mundo lo sabe, Ortega es un dictador dentro de Nicaragua.
Y no es porque yo lo diga, es que los actos, yo lo invito a que vea la prensa de Nicaragua, a que busque la situación política y social en Nicaragua. 150 presos políticos tiene Nicaragua en estos momentos, y estas mujeres están metidas en la iglesia San Miguel de Arcángel, allá en Masaya, protestando precisamente por eso. Pero mientras habla Nicaragua y su izquierda, igual su Venezuela y Venezuela y su izquierda, pues obviamente hay que hablar de Colombia y su derecha, ¿no? Obviamente, ahí está Duque, Iván Duque, el presidente conservador de Colombia, que tiene también allí aquellos revueltos a palo, puño, tiro, gases, de todo. De Colombia también está en estos momentos en la palestra pública a nivel internacional por la violencia y la represión que hay en las calles. O sea que aquí la derecha y la izquierda están igual. En Brasil siempre hay protestas, en Brasil siempre hay problemas, pero en Brasil obviamente Bolsonaro, que muchos dicen que las próximas elecciones se los lleva el diablo, Bolsonaro ahora está igual que Yainer Áñez allá en Bolivia, ahora está con que quiere hacer un partido religioso, donde Dios tiene que tener una posición en el gobierno, es decir, no hay división de iglesia y Estado, ahora hay que ser teocrático también, hay que ponerse, como los islamistas allá, pues hay que ponerse acá, cristofascista, acá también, al otro lado. Así que Brasil siempre ha sido un país de represión. Bueno, que Bolsonaro aplaude la época de los golpes militares en Brasil y lo pone como el máximo en la historia de Brasil. Se empezó a inventar la historia él mismo. Y esto es típico de estos dictadores y de estos petulantes que llegan al poder y quieren crear la historia. Sea de izquierda o de derecha, mi hermano, no se llama engaño, es la misma basura. Siempre quieren engañar y cambiar la historia a su conveniencia. Así que tenemos problemas en Bolivia. Tenemos problemas en Chile, tenemos problemas en Ecuador, tenemos problemas en Venezuela, tenemos problemas en Nicaragua, tenemos problemas en Brasil, tenemos problemas en Colombia. Hombre, en México, ya lo hemos hablado aquí hasta la saciedad. En México ni se pregunte usted quién gobierna en México, ya lo dije aquí, que es un gobierno compartido entre los carteles y el presidente AMLO, es lo que hay. Pero bueno, ¿y Hong Kong? Lo de Hong Kong terminará en un baño de sangre. Yo no soy ni profeta del fin del mundo, ni ninguna de estas cosas, pero la realidad es esa. O sea, China, si usted conoce, por amor a Dios, la política de China, obviamente, de no permitir secesión, de reclamos de territorio, de no respetar los derechos humanos, obviamente de la imposición del Partido Comunista de China sobre todas las cosas, sobre las decisiones, obviamente sobre la población. Y aunque Hong Kong tenga una autonomía, una cuasi autonomía, o como usted le quiera decir, aún así, Hong Kong no es libre ni tiene derecho a pensar en esto. De hecho, Estados Unidos estaba apoyando, obviamente, hay políticos en los Estados Unidos y una línea directamente, obviamente, ideológica norteamericana que apoya la independencia de Hong Kong. Y eso China lo ha visto como una ofensa, como un ataque directo, ¿no? A su, diríamos nosotros, a su control nacional, ¿no? A su soberanía como tal. Recuerde que China sigue reclamando todavía Taiwán. Y que China sigue reclamando, obviamente, el mar meridional. China no va a dar a Hong Kong, que Hong Kong definitivamente uno de los territorios más ricos donde corre toda la economía y las bolsas allá en Asia. Pero obviamente estos movimientos estudiantiles, no entre los estudiantes en Hong Kong, atrincherados allá en la Universidad Politécnica de Hong Kong, utilizando flechas, utilizando molotov, utilizando, por ejemplo, catapultas, tirando obviamente municiones con fuego, creando molotov aéreos y todo tipo de cosas. Y ya ha dicho el jefe de la policía de Hong Kong que van a usar munición viva, usar armas letales. Y el ejército chino está listo para declarar la ley marcial en Hong Kong. Recuerde que lo escuchó aquí, no por ahí, ¿no? La va a declarar. Y esto va a terminar, obviamente, ya usted sabe como el Rosario de la Aurora. No es fácil. Vamos a una pausa en un momento, me están diciendo. Recuerde que estamos en Cafés el sábado 7 de diciembre del 2019 a las 8 de la noche. Eso hay, como he dicho, cerca de la Universidad Interamericana, frente a la oficina de la Autoridad de Energía Eléctrica aquí en Monacillo. Vamos a hablar ahí de la serie Puerto Rico, Isla de Misterios. Interesante por demás. Vas a ver las cosas que no se hablan ni se discuten porque son demasiadas comprometedoras acá en nuestro país y que pondrían obviamente a cambiar, ¿no?, el equilibrio de la situación política de Puerto Rico y más que nada trastocar la historia que nos meten por ojo, nariz y boca cuando descubramos que hay un sinnúmero de eventos históricos que se ocultan y un sinnúmero de proyectos que están ahí y que en las narices de todo el mundo se llevan a cabo estas operaciones y nadie dice esta boca es mía. Teléfono 787-579-8600. Ya el próximo segmento hablaremos un poco más de todo lo que tiene que ver con Puerto Rico secreto, entre otros temas más. ¿Sabes qué? Me dicen que hay que ir a la pausa ya. Oye, aquí el tiempo se hace nada, esto se fuma. Patichica, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a la velocidad de la luz. Bueno, cuando vengamos, vamos a hablar de Israel, la Franja de Gaza, vamos a hablar de
Benjamín Netanyahu, de Cisjordania y los colonos ilegales en Israel, de los fake news, y Vladimir Putin, mi madre. Yo me pregunto, oye, ya que he hablado de Vladimir Putin, ¿dónde está el primer ministro de Rusia? Que nadie lo ve en ningún lugar. Ese era Batman y Robin, les decían antes. Bueno, cuando vengamos hablaremos de eso y mucho más. ¿Sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico.